Comenzamos. Being recorded. Pues muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este seminario sobre accesibilidad cognitiva y comunicación accesible. Es un seminario que realizamos gracias a la financiación que desde Plena Inclusión Andalucía recibimos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través de la convocatoria del IRPF para entidades sociales. Es para nosotros un placer el poderos presentar este seminario de comunicación accesible, en el que el año pasado tuvimos la oportunidad de contar con una pincelada que nos dio sobre este tema desde la entidad Asansul y que a lo largo de este seminario vamos a poder compartir con ellos un poquito más de tiempo. Vamos a estar la sesión de hoy del día 2 y tendremos una siguiente sesión la semana que viene, Mm, mm. de 11 a 1. El objetivo de este seminario no es otro que el poder facilitar, especialmente a profesionales que estáis en medios de comunicación, en las redes sociales de las diferentes entidades del movimiento asociativo, profesionales en atención directa, pero también a personas que tienen aquí otros perfiles, como puedan ser familias, como puedan ser profesionales de entidades que a lo mejor tampoco tienen una vinculación directa con el movimiento asociativo. Es el poder aprender, el poder compartir experiencias sobre cómo realizar una comunicación accesible con las personas con las que estamos día a día y especialmente pues con personas con alguna dificultad de comprensión lectora, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde el área de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión Andalucía, en la que formo parte y coordino, pues encantada de compartir este ratito con todos vosotros y de que esperamos que os sea de la mayor utilidad posible. Mi nombre es María Viejo, que no os lo había comentado hasta ahora y con cualquier cosa, bueno, pues esperamos que esto sea de mucha utilidad y sobre todo de ponerlo en práctica desde este momento. Con nosotros, como os comentaba, van a estar compañeros de la asociación Asansul, de la línea de la Concepción, en Cádiz, y tanto Luis como Jesús, Gema, David y Alejandra, que va a dinamizar toda esta sesión también con este equipo. Ellos son parte del equipo de accesibilidad cognitiva de Asansul y nos van a ir transmitiendo tanto a nivel de sensibilización como de conocimientos y de herramientas, cómo consideran que se debería de realizar una comunicación accesible. Así que, cuando queráis. Bueno, Cuando pues, Luis, comparto pues, pantalla, ¿vale? mm, bueno, pues buenos días y como bien ha dicho María, dar las gracias por asistir a esta y participar en esta formación sobre comunicación accesible. Y acto seguido voy a presentarme y voy a presentar a mis compañeros. Yo soy Luis, es mi compañero Jesús que está conmigo, y en otra sala está mi compañera Alejandra, mi compañero David y mi compañera Gema. ¿Y quiénes somos? Pues somos la unidad de accesibilidad cognitiva de Samsung que se llama En la línea fácil. ¿Y por qué hemos elegido este nombre, en la línea fácil, perdón? Pues es un juego de palabras entre las ciudades en las que nos encontramos, ¿no? En la línea de la Concepción, como bien ha dicho María antes, y nuestro objetivo, que no es otro que hacer un mundo más fácil de entender. También somos un equipo de trabajo con los siguientes perfiles: adaptador, dinamizador y validador. El adaptador es la persona que pone los espacios o documentos fáciles de entender siguiendo unas pautas y recomendaciones. El dinamizador es la persona que hace pruebas a los validadores para ver qué se entiende y qué no se entiende del documento, del espacio. Y el validador, muy importante, son personas con discapacidad intelectual, muy importante, no puede ser cualquier persona, tiene que ser persona con discapacidad intelectual formada en las pautas de recomendaciones de,
de la lectura fácil y la accesibilidad cognitiva. Os recuerdo que esta formación tiene una duración de 2 días, en horario de 11 a 1. También es importante que sepáis que, que el enlace va a ser el mismo en las dos ocasiones. Y por otro lado, ¿qué queremos conseguir? Pues ¿qué queremos conseguir con esta formación? Pues necesitáis saber que no va a ir dirigida tanto a que tengáis conocimiento de accesibilidad cognitiva, sino de comunicación accesible. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar durante estos 2 días de formación? Pues vamos a hablar sobre la accesibilidad universal, los tipos de accesibilidad, los beneficiarios de accesibilidad cognitiva, la importancia de la accesibilidad cognitiva, el marco teórico y legislación vigente, accesibilidad cognitiva y sus ámbitos, barreras cognitivas, barreras cognitivas en la comunicación, cómo nos sentimos cuando no hay comunicación accesible, dinámica, la comunicación accesible y su importancia, y también vamos a ver un vídeo donde vais a comprobar cómo afecta la comunicación cuando no es accesible. También vamos a ver qué es el lenguaje claro, inclusivo y accesible, los mitos de la comunicación accesible y el nuevo código ético de plena inclusión, herramientas y técnicas para los profesionales, recursos disponibles para mejorar la accesibilidad cognitiva, dinámica y conclusión. Todo esto es lo que vamos a ver estos 2 días de formación. Es importante Ahora, decir, antes de comenzar, es importante deciros que esta formación pretendemos que sea lo más dinámica posible y que podéis intervenir cuando queráis, podéis hacer preguntas o resolver dudas con total libertad para poder abrir los micros y lanzar esas dudas, ¿no? También pretendemos eso, que nos digáis qué es lo que pensáis y abrir también un pequeño espacio de debate. Así que os animamos todos a participar y que esto sea un espacio de compartir conocimientos, ¿no? Así que Luis, cuando quieras. Gracias. bueno, pues ahora vamos a ver qué es la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, páginas web y servicios. Así, todas las personas pueden participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Y ahora os digo, aquí veréis un dibujito muy bonito, que el dibujito es precioso, muy bonito, pero os preguntaréis, ¿por qué ese dibujito ahí? Pues ese dibujito ahí es porque es el logo de Accesibilidad Universal. Y cuando veáis este logo es que se ha dedicado un diseño para todos. Y ahora, acto seguido, vamos a ver los tipos de accesibilidad. Hay 3. Está la accesibilidad física, la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva. Y ahora vamos a hacer un poquito dinámico. ¿Alguien de ustedes me puede poner un ejemplo de accesibilidad física? ¿Podéis abrir los micros? Una rampa en vez de una escalera. Efectivamente. Como podéis ver, la accesibilidad física ha sido pensada para personas con movilidad reducida o que necesitan algún tipo de apoyo físico. Y ahora, ¿me podéis poner un ejemplo de accesibilidad sensorial? Venga, animaros. El braille, ¿no? El lenguaje de signos, ¿no? O los subtítulos Eso. para las personas sordas. Efectivamente. Un bucle Efectivamente. magnético. Como bien veis, la accesibilidad sensorial fue diseñada para personas con discapacidad auditiva o visual. Y ahora viene el siguiente. Ahora viene el ejemplo de accesibilidad cognitiva. ¿Podéis poner algún ejemplo de accesibilidad Los carteles, por ejemplo, que señalizan los servicios
o algo así. ¿La lectura fácil? Esto, sí. Lectura fácil, carteles. Muy bien. Pues afortunadamente la accesibilidad cognitiva cada vez es más conocida. Y aunque me habéis sabido poner ejemplos para, perdón, empiezo. Afortunadamente, la accesibilidad cognitiva cada vez es más conocido. Y me habéis sabido poner ejemplos, pero nos hemos encontrado, ¿no? En otras formaciones, Luis, es lo que quiere decir, que en otras formaciones nos hemos encontrado que hemos tenido dificultad, ¿no? Para que nos pongan ejemplos en este caso, ¿no? En este tipo de accesibilidad, ¿verdad, Luis? efectivamente. Gracias, compañera. Nada. Como dice mi compañero, por suerte es algo más conocido, entonces nos resulta más difícil pillaros, ¿no? En ese sentido ¿no? Porque ya estáis, por suerte estáis más concienciados, ¿no? Y más informados sobre la accesibilidad cognitiva y, bueno, nos alegra, ¿no? Que eso sea así. Bueno, sí. Pero sí que hay una gran dificultad con respecto a la accesibilidad cognitiva, ¿verdad, Luis? Sí. Porque no es tan visible. Efectivamente. No es en la accesibilidad cognitiva, perdón, la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial, como habéis podido ver, es más visual. La accesibilidad cognitiva no es tan visual y solo lo sabemos y solo lo pasamos las personas que nos encontramos con esa dificultad. Efectivamente, todo el mundo somos conscientes de que una persona que tiene movilidad reducida y que usa silla de ruedas, pues no puede subir a una primera planta o una segunda planta de un edificio si no hay ascensor, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva, como bien dice Luis, al final solo lo ven o sienten esa necesidad las personas que lo sienten o que lo sufren diariamente, ¿verdad, Luis? Sí, efectivamente. Por suerte, por desgracia, así mismo es. Solo lo notamos las personas que nos encontramos con esa dificultad. Bueno, y ahora vamos a ver quién necesita, ¿no? ¿Quiénes son conscientes de esa necesidad? ¿Quién se beneficia de la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es útil para todas las personas. Y cuando digo todas, es todas. Pero es más útil para las personas con dificultades de comprensión, como por ejemplo, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, personas mayores, personas con deterioro cognitivo, migrantes y menores. Como bien ha dicho mi compañero, la accesibilidad cognitiva ayuda a todas las personas, como por ejemplo, quien no ha ido a un hospital y como no está bien señalizado, se ha perdido. Eso creo que, perdón, David, eso creo que es algo que nos ha pasado a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es importante porque acceder a la información y entender los entornos es un derecho. Además, porque hace que podamos vivir de forma autónoma y participar en la sociedad. Como bien dice mi compañero David, la accesibilidad cognitiva es un derecho y es conocido como el derecho llave. ¿Y alguien sabría decirme por qué es conocido como el derecho llave? ¿Alguno que tenga alguna idea de por qué es conocido este derecho como el derecho llave? Porque abre la puerta, ¿no?, al conocimiento, a la formación, a la vida, de alguna manera. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Es conocido como el derecho llave porque es el único derecho, valga la redundancia, ¿no?, de que es el único derecho que nos abre puertas, ¿no?, como bien dices, a otros derechos, ¿no?, como la sanidad, la educación, la información, porque si entendemos, ¿no?, en el caso de la información, la educación, entendemos lo que se nos está diciendo, pues es mucho más fácil para la persona. Incluso la sanidad, ¿no? Si nos hablan, ¿no?, ahora que estamos hablando de comunicación accesible, si en un hospital el médico nos habla de una manera
fácil de entender es gracias a la accesibilidad cognitiva y a la comunicación accesible sobre todo, ¿no? Efectivamente. Pues como bien dicen mis compañeros David y Jesús, la accesibilidad cognitiva es un derecho. Entonces ahora sí que es verdad que nos vamos a poner un poco más serios y vamos a hablar sobre el marco teórico y legal vigente, porque tenemos que saber y debéis saber, ¿no?, que la accesibilidad cognitiva no es un mero acto de caridad, ¿no?, sino que es un derecho que está reconocido y que a nivel europeo vamos a destacar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la cual nos regimos en este país. Y precisamente se habla sobre la accesibilidad. ¿Qué artículo, Luis? Pues se habla de accesibilidad en el artículo 9 de la Convención, que dice que para que las personas con discapacidad podamos vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Gracias, Luis. Efectivamente, eso es lo que está recogido en el artículo 9 de la Convención y que afortunadamente España firmó en este año, concretamente hace el 20 aniversario de la Convención y se firmó en 2006, ¿no? Por lo tanto, desde entonces España está obligado a hacer cumplir ese derecho, el derecho a la accesibilidad. Pero no es hasta hace muy poquito, recientemente, que se creó o se modificó la Ley 6/2022 del 31 de marzo de la modificación del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde por primera vez se hablaba de forma explícita sobre accesibilidad cognitiva y sus condiciones, exigencias y aplicación. Sabemos que hace muy poquito y que poco a poco España tiene que ir adaptando tanto espacios como textos y de hecho tenemos una normativa y ahí sí que somos pioneros porque España es el único país que tiene una normativa sobre lectura fácil, pero todavía sabemos que queda mucho por recorrer en este ámbito, pero que poco a poco creo que se va afianzando, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, vamos a hablar de 4 ámbitos, 4 patas, ¿no?, que le solemos nosotros llamar aquí en la unidad de accesibilidad cognitiva. Y por un lado nos vamos a encontrar la lectura fácil, ¿no?, que como ven algunas personas habéis mencionado y creo que cada vez es más conocida, donde sabemos que son textos que están en un lenguaje fácil, claro, y que tiene que cumplir una normativa, que es la UNE 153.101. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la accesibilidad cognitiva en los espacios. La tercera pata estaríamos hablando de accesibilidad cognitiva en tecnología y páginas web, que quizás es un ámbito donde todavía queda mucho por profundizar y que tenemos muchísimas dificultades porque cada vez pues todo se va informatizando más, ¿no? Tenemos que hacer muchas solicitudes vía electrónica y hay personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad intelectual que tenemos las mismas dificultades en cuanto a la accesibilidad cognitiva en tecnología y páginas. Y por último, pero no la menos importante, que es sobre la que vamos a hablar en esta formación, es sobre comunicación accesible. Esta comunicación accesible, por desgracia, es la gran olvidada, ¿no? Y por suerte, por desgracia es la gran olvidada, pero por suerte tengo la suerte de trabajar en la unidad de accesibilidad cognitiva, donde 2 miembros de la unidad, Jesús y Gemma, en su momento me propusieron dar una formación sobre ello, ¿no? Y ellos han sido los que han creado esta formación, los que realmente han sido más conscientes de esta necesidad y
aparte de que la han creado, han buscado todo el contenido y ellos han sido lo que han trabajado. Entonces, para mí es un placer, ¿no? Estar aquí hoy con vosotros y que estemos dando esta formación, porque sobre todo porque nace de ellos, porque ellos son los que dan altavoz a esa necesidad, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que sea la gran olvidada, nosotros, los profesionales, las familias, no podemos olvidarnos de que realmente es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque nos comunicamos diariamente, ¿no? Porque realmente es algo que está en nuestro día a día presente. Entonces, debemos de utilizar una comunicación accesible. De hecho, ¿Y por qué nace? Sí, Perdón. Jesús. No. No, que me creía que ya había terminado, perdona. Que no, de hecho me gusta comentar, ¿no? Siempre que tengo la ocasión, ¿no? Lo suelto porque me gusta cómo surgió esto, ¿no? De la comunicación accesible. Y fue algo que si nos llegamos a querer hacer aposta no nos sale, ¿no? Estábamos un día en la unidad y mi compañera Alejandra en su mesa y mi compañera Gemma y yo en un extremo cada uno, y nos preguntó, oye, ¿qué queréis para este curso, ¿no? Por llamarlo así, que recién empieza, ¿qué os gustaría aprender, ¿no? Y qué os gustaría... Y fue curioso, ¿no? Como, ya digo, ¿no? Si lo llegamos a intentar hacer aposta no nos sale. Como entre otras cosas, tanto mi compañera Gemma como yo coincidimos en eso, ¿no? Como bien dice Alejandra, coincidimos en esa necesidad de la comunicación accesible, porque es lo que decíamos, ¿no? ¿De qué nos sirve que haya accesibilidad cognitiva, que haya lectura fácil, si después los propios profesionales, nos dais una información que no somos capaces de entender bien por la rapidez con la que habláis, bien por los tecnicismos que a veces se usan y muchos otros factores, ¿no? que influyen en esa comunicación. Y por eso surgió esto de la comunicación accesible, y bueno, fue así, ¿no? Como surgió, ¿no? De esta manera tan curiosa, ¿no? Y tan poco buscada realmente, ¿no? Como digo. Porque en definitiva cuenta al final era una necesidad real, ¿no? Por eso es verdad que aunque sí que hay, fue algo curioso que realmente coincidiera en un momento dado, pero coinciden por eso, porque es una necesidad real, ¿no? Y que están presentes en su día a día, ¿no? Gracias, Jesús, por tu aportación. Que evidentemente, y la accesibilidad cognitiva, como bien decimos, nace y surge porque hay unas necesidades, de verdad, Gemma, Sí. y unas necesidades y unas barreras que se encuentran en su día a día, y esas son las que os va a contar Gemma. ¿Qué son las barreras cognitivas? Las barreras cognitivas son dificultades que tienen las personas para entender algo. Barreras cognitivas en la comunicación. Barreras del lenguaje. Suceden cuando el mensaje es demasiado difícil de entender, como por ejemplo, frases largas y rápidas y explicaciones poco claras. Barreras cognitivas. Está relacionada con la comprensión, memoria o atención. Problemas para recordar información, confusión con conceptos abstractos. Efectivamente, una de las barreras que nos podemos encontrar mayormente en la comunicación es una de las barreras cognitivas, ¿no? ¿A quién de aquí no le ha pasado que a lo mejor ha viajado a algún lugar y ha tenido que pedir indicaciones para llegar a un lugar concreto, un establecimiento, una tienda, donde sea? Y nos paramos con el coche o andando y a la primera persona que nos encontramos, oye, perdona, ¿dónde está la tienda tal? Y empiezan a darnos distintas indicaciones, que casi siempre son muchas, y hace y obliga a nuestro cerebro a que memorice toda esa información. Y a quien de aquí no le ha pasado que cuando ha finalizado de explicarnos, coge la rotonda, gira a mano izquierda, luego la primera calle que te encuentra a la derecha, luego continúa recto, cuando terminado era, ostras, ¿por dónde me había dicho que tenía que tirar, no? A quien de aquí no le ha pasado, porque esto es algo que no suele pasar muy a menudo, ¿no? Y una de las barreras es esa, porque hay que memorizar.
Entonces, muchas veces los profesionales pretendemos o damos muchas indicaciones a las personas, no de forma sencilla, casi siempre suelen ser complejas, pero pretendemos que tengan esa retentiva, ¿no? Que retengan toda esa información y que vayan desarrollando todos los pasos que le hemos dado. Y si personas sin discapacidad tenemos esa barrera y que la podemos ver diariamente, pues evidentemente tenemos que ser conscientes de que esa barrera cognitiva va a estar presente en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Barreras actitudinales aparecen por la forma en que otras personas tratan a quien tiene discapacidad intelectual, como por ejemplo no darles oportunidad de expresarse, tener prejuicios sobre sus capacidades. Barreras emocionales. Las emociones pueden afectar a la comunicación. Efectivamente, en las barreras actitudinales muchas veces creemos que las personas tenemos un lenguaje, los profesionales tenemos un lenguaje adquirido más técnico y pretendemos que las personas que a lo mejor no tienen conocimiento de esos tecnicismos, pues lo usen o entiendan cuando lo utilizamos. Entonces tenemos que pensar directamente con qué personas nos estamos comunicando. Y eso va en nuestra actitud, en nuestra actitud como profesional. Estamos hablando de las barreras emocionales. Sí. Recapitular, gracias. En cuanto a las barreras emocionales, es muy importante también que cuando nos comuniquemos con las personas tengamos en cuenta nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, siempre va a influir, o cuando estamos contentos, ¿no? Siempre va a influir en la forma de comunicarnos. Entonces, en cuanto a las emociones, es difícil controlar, ¿no? O tener una gestión emocional adecuada, pero sí que debemos ser conscientes que esas emociones intervienen en la comunicación. Continúa, Gemma, gracias. Barreras del entorno. El ambiente puede dificultar la comunicación, mucho ruido, falta de apoyos visuales, barreras tecnológicas y de accesibilidad. Se produce cuando los recursos no están adaptados, aplicaciones poco intuitivas, formularios complicados. Como bien ha dicho mi compañera, cuando existen estas barreras en la comunicación y no existe comunicación accesible, nos sentimos desinformados, excluidos y en desigualdad. ¿Por qué? Porque si hay una actividad en mi barrio o en mi ciudad y la información no está adaptada para que yo la entienda, pues voy a tener desinformación, voy a estar desinformado. Y también me va a crear exclusión. ¿Por qué? Porque si estoy desinformado no voy a poder participar en la actividad y no me voy a poder incluir como las demás personas. Y en desigualdad, porque muchas personas no entienden que las personas con discapacidad necesitamos esa comunicación accesible. Otro de los sentimientos, ¿no? De las emociones, ¿no? que nos va a generar esta falta de comunicación accesible es la desorientación, la inseguridad y los miedos. Y un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, vamos a un hospital, ¿no? Que suele ser un lugar bastante grande, ¿no? Y con mayor probabilidad de perderse, de desorientarse, ¿no? Como dice ahí. ¿Y qué hacemos cuando nos desorientamos? En primer lugar, buscamos carteles que nos informen. Pero ¿qué pasa cuando esos carteles no nos informan correctamente? Que al final tenemos que acabar preguntando a personal que trabaja allí. Y esta comunicación debe de ser lo más concreta, lo más fácil posible de entender para que no estemos inseguros, tengamos miedo de perder la cita o de cualquier cosa, ¿no? Que nos haya llevado pues a ese hospital. Y volviendo al ejemplo de la actividad en mi barrio o mi ciudad, si no es accesible, no vamos a poder participar. Y eso nos va a crear dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque si la actividad no está bien explicada, vamos a necesitar otra persona que nos acompañe y podamos participar. Y esto nos va a crear baja autoestima. En definitiva, todas estas emociones, ¿no? Todos estos sentimientos
no es que vaya a hacer que tengamos menos control sobre nuestra vida, es que directamente no vamos a ser capaces de controlar nuestra propia vida. No sé cómo vais, si vais teniendo alguna duda, si vais bien, mucha información, ¿no? Pero si tenéis cualquier duda antes de comenzar la dinámica, podéis hacerla con libertad. Así que no os veo, tengo la dificultad de que no os veo las pantallitas en pequeñitas, entonces no sé si hay alguna de mano levantada, pero si lo hay, lo dicho, abrir micrófono, ¿vale? Y ahora sí, vamos a empezar una dinámica. Vamos a hacer una dinámica que se llama No te entiendo. Necesito a 4 voluntarios, por favor. Sí que os pido, sí que os vamos a pedir, porque como tenemos la dificultad esa que os acabo de decir, que no vemos la pantallita y los nombres, que las personas que se vayan ofreciendo de voluntarias, digáis vuestros nombres, por favor. Nosotros sí los vemos, Alejandra. Hermanas Hospitalarias tiene la mano levantada. Vale, Hermanas Hospitalarias, ¿quién más por ahí? Perdonad que os interrumpa, queríamos hacer una consulta, si es posible. Sí, por supuesto. Lo primero, me voy a poner aquí que no, es que estoy organizando, tenemos aquí un proyecto, por eso tenemos la cámara ahí. Lo primero, agradeceros la formación a los compañeros y nos queda una duda en este caso, a mí particularmente, si podéis explicar, por favor, los roles en cuanto a la accesibilidad cognitiva, dinamizador, evaluador, todo eso que no he tenido tiempo de apuntarlo correctamente. Muchas gracias. Vale. Luis, ¿lo explicas tú? Venga, sí, lo explico yo. Pues, el adaptador es la persona que pone en lenguaje sencillo los documentos o los espacios. El dinamizador es la persona que que le hace preguntas a los validadores para ver qué se entiende y qué no se entiende del documento o del espacio. Y el validador, muy importante, es persona con discapacidad intelectual. No puede ser persona sin discapacidad, tiene que ser persona con discapacidad intelectual formada en las pautas y recomendaciones de la lectura fácil y en el espacio, ¿no? Y en la accesibilidad cognitiva, efectivamente. Luis, sí que me gustaría hacer una aportación y sí que es verdad que nosotros en la unidad pues nos centramos y cuando explicamos los perfiles son estos porque son los que realmente son nuestras funciones, pero también tienes que saber, ya que preguntas concretamente sobre esto, que hay otros perfiles, ¿vale? Como puede ser el cliente que siempre va a intervenir, es decir, la persona que solicita que el espacio sea accesible o que el documento esté en lectura fácil, por un lado el cliente, por otro lado un diseñador gráfico, porque en muchas ocasiones hace falta para los documentos que haya un diseñador. Si tienes conocimiento, el adaptador, si tiene conocimiento de diseño, pues estupendo, pero hay veces que esa figura también tiene que estar presente porque hay veces que hay que adaptar planos de edificios en lectura fácil, en fin, pues también es otra persona que sí que también tendría que intervenir, ¿vale? No sé si te hemos aclarado tu duda, espero que sí. Vale, pues si no hay ninguna duda más. Pues, ¿quién se anima para la dinámica? Habíamos dicho Hermanas Hospitalarias, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros participamos. Muchas gracias por haberme resuelto la duda. Nada, gracias a vosotros por bueno, yo me pongo voluntaria. Encarnación de Apronsi, de la Yuca. Encarnación. ¿Alguien más? Dos más. Yo me pongo voluntaria, Eleazar, de Junta Directiva de Plena Inclusión Andalucía. Eleazar, me alegro de verte por aquí. Yo también. ¿Y alguien más? Venga, falta una. Por ahí he visto a Joaquín, no sé si se animará o no se animará. Ahí apretando tuercas, ¿no? Eres muy mala persona, Jesús. No, de verdad, no es coña. Es que estoy esperando una visita. Si no sabéis que no tengo ningún problema en participar, porque tengo la suerte de trabajar con vosotros y de conoceros.
¿vale? Entonces, pero es eso, es que estoy esperando una visita y no es coña. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, alguien más, que solo nos falta uno. Venga, yo mismo, Pedro, de Niños por Amor. Pedro, creo que hemos coincidido en otras ocasiones, ¿no, Pedro? Sí. Alegro de verte también por aquí. Bueno, explico la dinámica. A cada uno de vosotros vamos a leer una frase y tenéis que decir qué habéis entendido. Pues vamos con la primera persona, que va a ser desde Hermanas Hospitalarias, ¿vale? Primera frase. El entramado semántico de la praxis discursiva institucional configura un sistema de mediaciones simbólicas cuya inteligibilidad depende de la competencia metalingüística del interlocutor. ¿Qué habéis entendido? Hola. Intentar descifrar Ha caído. Dame un segundo que se ha caído. Se ha caído. Ha sido tan difícil que se han puesto hasta nerviosos. Ahí está. Compañero, es que está aquí la cámara. ¿Qué habéis entendido? Porque yo no he entendido absolutamente nada. No hemos entendido nada, ninguno de los tres. No, nada, no podéis sacar nada de información. Esto está escrito como para alguien que no es tu amigo, ¿eh? No me he presentado. Ella es mi compañera Celia. Álvaro, preséntate, que están aquí los compañeros, ¿vale? Álvaro. ¿Pero qué había entendido de la frase, compañero? Nada, yo tampoco. Nada. Bueno, encantado de que estéis por aquí. Bueno, pues vamos a ver de qué forma se podría poner de forma más sencilla, ¿verdad, Gemma? Sí, la frase fácil está dividida en 4 puntos y son los siguientes. La frase quiere decir que algunas organizaciones o profesionales hablan de una forma muy técnica, utilizan palabras complejas o poco claras. No todas las personas entienden ese lenguaje y comprenderlo depende de los conocimientos que tenga cada persona sobre el idioma y las palabras que se usan. Mucho mejor así, ¿verdad? Vale, pues vamos a la siguiente frase, que es la Encarnación, la que se había ofrecido de forma voluntaria. Muy bien. Esto es un atropello, pero bueno, tiene su porqué, luego lo vamos a ver. Así Bueno. cuando quiera... No, la siguiente frase soy yo, Alejandra, perdona. Sí. Eso, vale, como has mirado a David, pensaba que... Vale. Mira, Bueno, la siguiente frase es la siguiente. La operacionalización de los principios de la comunicación accesible demanda una hermenéutica contextualizada que integre dimensiones fenomenológicas, sociocognitivas, axiológicas del discurso. Como podéis comprobar, es bastante complicado. Bueno. Supongo que está hablando de los principios de la comunicación accesible, pero ahí se queda la cosa. Es complicado, ¿no? Hasta ahí llego. Algo de algunos fenómenos tiene que haber por ahí y algo axiológico también. Bueno, pues la frase de forma sencilla sería la siguiente. La comunicación accesible debe adaptarse a cada persona y a cada situación. Hay que pensar en cómo recibe y cómo comprende el mensaje la otra persona. ¿Qué os parece? Mejor. Más fácil, ¿no? Así sí, se entiende perfectamente. Me he trabado menos, ¿no? Vale, pues vamos a la siguiente, ¿no? La siguiente, David. Perdón, No, Luis. Sí, perdón. Ahora sí. ¿A quién se la hago, Alejandra? ¿Perdona? A Eleazar. Eleazar. Es la persona que se ha ofrecido voluntaria. Vale, pues Eleazar voy con la frase. La configuración paradigmática de accesibilidad cognitiva se inscribe en un marco
ontológico que trasciende la mera adecuación lingüística para situarse en la esfera de la justicia cognitiva. ¿Qué has entendido, Eleazar? Pues he entendido que, que la persona sabe muchas palabras técnicas, pero no se comunica bien para que todos lo entendamos. Hay alguna, al principio parece más fácil, pero es que cuando uno emplea demasiadas palabras técnicas, termina por no dar un mensaje limpio y claro. No. Prefiero el que me vais a dar vosotros. Pues, vamos, ahora te digo lo que pone la frase en fácil. La frase Muy en bien. fácil quiere decir que comprender las cosas es un derecho y que la información debe ser clara para que todas las personas puedan decidir, participar y tener las mismas oportunidades. Perfecto. Mucho mejor, ¿verdad? Así sí. Como bien dices, Eleazar, muchos profesionales entramos en una dinámica en la que por nuestra profesión o por las funciones que realizamos, comenzamos a hablar de forma muy técnica y olvidamos que realmente esos tecnicismos que utilizamos dejan de clarificar la información y que la información y la comunicación sea accesible, ¿no? Y lo podemos ver con estos ejemplos, ¿verdad? Cierto, Vale. Alejandro. La siguiente persona que se haya ofrecido voluntaria era Pedro. Y David, cuando quieras. La frase 4 la frase 4 es: la condición situada en la esfera comunicativa requiere un andamiaje discursivo que medie entre la abstracción conceptual y la concreción pragmática del mensaje. ¿Me puedes decir qué he entendido de esta frase? Bueno, yo espero, porque hoy los que tenemos hijos que se examinan de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, espero que los enunciados de las preguntas sean más fáciles que esto, porque si no, van a bajar un poquito la nota. Pero bueno, yo creo que esto quiere decir, vamos, es un poquito complicado que hay que en el lenguaje hay que ser bastante concreto y sencillo a la hora de comunicarse, pero vamos, creo que está expresado de una manera bastante difícil de entender. La frase sencilla, la frase fácil es: quiere decir que la frase quiere decir que las ideas complicadas deben explicarse paso a paso con ejemplo y palabras sencillas para que las personas puedan comprenderla mejor. Así está más fácil. Así mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. ¿Me permitís una cosita? Sí, claro que sí, Eleazar. Sí, por supuesto. Sí, cuando nosotros estábamos buscando un diagnóstico para Daniel, que es mi hijo y tiene 31 años, fuimos a Marc Montfort, que ya no está con nosotros, y era un especialista en lenguaje, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y me dio el diagnóstico de Dani y decía semántico pragmático. Yo estuve una semana intentando averiguar hace 15 años, 15 no, 20 años, 25, qué significaba semántico pragmático, que es lenguaje, al fin y al cabo. Y eso nos da una idea de a veces cuando decimos a alguien algo y nos vamos a la parte técnica, pero las personas lo que necesitan es un lenguaje más humano y más comprensible. O sea que semántico pragmático me tuvo una semana ahí dando vueltas. ¿Y al final rimaste lo que era o no? Sí, el problema de Dani es el lenguaje, la comunicación y el lenguaje, pero Claro. semántico pragmático queda muy bien. Claro, pero sobre todo creo que puedes empatizar en cómo se sienten ellos en el día a día, ¿no? Porque realmente cuando tú escuchas ese diagnóstico, ¿qué sientes? Porque dices,
estuve una semana dándole vueltas a esas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que sientes en esos momentos, no? Total, en el sentido de que no te están explicando bien, porque lo que necesitamos es asertividad en la comunicación y en el lenguaje. Y sientes miedo, te sientes desorientada, no sabes qué hacer, hacia dónde dirigirte, a quién preguntar. Son todos esos sentimientos que ellos hablan son los que realmente creo que tú misma estás exponiendo, ¿no? Y no tiene por qué ser una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Porque pensamos en accesibilidad cognitiva, persona con discapacidad intelectual. Y creo que hoy estamos demostrando en el ratito que llevamos, que no, que esto no, que la accesibilidad universal cognitiva, perdón, la accesibilidad cognitiva no va de personas con discapacidad intelectual. Como bien decía antes David, de forma muy tajante, ¿no? Que cuando hablamos de todas las personas son todas, es porque es una realidad, ¿no? La accesibilidad cognitiva nos va a beneficiar a cualquier persona. Olvidemos si tenemos o no tenemos discapacidad intelectual. Evidentemente sí que tenemos que puntualizar porque es un derecho reconocido de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y no podemos olvidar ese y dejar a un lado ese norte. Eso sí, porque tenemos que garantizar que la accesibilidad cognitiva esté presente para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan participar. Pero que nos beneficia a todos. Creo que hoy la unidad de accesibilidad cognitiva de Samsung, creo que os estamos demostrando que esto es algo que es muy real, ¿no? He dejado de compartir pantalla porque no os veía, porque al compartir la pantalla no os veo, pero y como estabas exponiendo tu caso, sí que me gustaba verte. No sé si alguien más tiene que hacer algún comentario o quiere aprovechar este momento. Después de estas frases, cualquier examen os va a parecer tontería. Sí, vuelvo a compartir pantalla, pero sí que os vamos a volver a pedir a las personas que habéis ofrecido voluntarias que volváis a abriros los micros, porfa, porque sí que Gemma os va a hacer una pregunta. ¿Me podréis decir cómo os habéis sentido durante la dinámica? Yo me sentí un poco ahí entre rojo, entre naranjillas, tristona y un poco me quedé un poco perdida. Álvaro, Celia, ¿cómo nos hemos sentido cuando no sabíamos lo que querían decir? Sí, entre todas las caras que aparecen ahí, ¿cuál o no? La última. Nos hemos sentido frustrados porque no sabes lo que querías decir. Te sientes mal contigo mismo, ¿verdad? Pedro, creo que falta tú. Sí, yo creo que te sientes desconectado, ¿no? Cuando no entiendes lo que te están diciendo, te desconectas un poco, ¿no? Te desvincula de la información que te están dando, ya no prestas la misma atención y claro, y la comprensión pues no es la que debería. Debes de, como decía antes Luis, te sientes excluido, ¿no? No te sientes en igualdad de condiciones. Parece que estás como en mundos paralelos, ¿no? Y eso es lo que realmente muchas personas con discapacidad intelectual pues sienten y sufren en su día a día. Y esto es algo que ellos, como vuelvo a decir, y perdonadme que insista, pero que esta presentación ha sido realizada por personas con discapacidad. Entonces, de ahí la importancia, el por qué todo esto que está recogido es porque realmente lo sienten y porque realmente lo sufren. Evidentemente, estas frases que habéis visto, que también han sido buscadas por ellos en su momento, son muy complejas y diréis, oye, tiene tela la cosa que tiene mucha dificultad y es verdad que no hablan así. Pero es para que vierais y os queríamos hacer sentir, pues eso, como realmente, y que podáis empatizar con ellos, ¿no? E incluso, perdona. No sé si querías algo por ahí. ¿El qué? Que no sabía si querías aportar tú, Luis. Sí, pero que estaba escuchando por ahí ruido, por eso me he callado.
que sí, que incluso a veces que nos hablen de manera difícil y que nosotros no seamos capaces de entender lo que se nos está diciendo, incluso nos puede llegar a hacer sentir culpables de esa falta de comprensión cuando realmente no es así. Simplemente tenemos una condición que nos impide, ¿no? Pues tener una mayor comunicación, ¿no? O una mayor mejor manera de hablar, ¿no? O de entender, pero que también, por otra parte, creo que la sociedad, ¿no? Se complica mucho a la hora de exponer algo que quiere decir, cuando realmente hay maneras mucho más fáciles de que se entienda la información que se nos quiere dar, tanto a personas con discapacidad intelectual como nosotros, como a cualquier persona, porque al final el entendimiento o la manera de hablar no la entiende todo el mundo igual, independientemente de que tengamos o no tengamos discapacidad intelectual, porque estas frases mismas se las pone a otra persona con pues, estudios o carreras y no tiene por qué entenderlas, ¿no? También las entenderá la persona que, por ejemplo, una jerga, ¿no? En cuanto a medicina, pues lo entenderá un médico, no lo va a entender una persona que trabaje en la NASA, ¿no? Por ejemplo, pues esto es igual, ¿no? No el hecho de tener discapacidad intelectual tiene que ser la culpa, ¿no? De que no se entienda lo que se nos está diciendo, sino es culpa de que a veces usamos un lenguaje más difícil del que podríamos usar realmente. En la línea de lo que está comentando Jesús, ha escrito en el chat Lu y dice que te sientes como si no se estuviesen dirigiendo a ti. Esa sensación de exclusión del mensaje. Gracias, María, por ponernos las cosillas del chat. Que efectivamente, como bien decía Jesús, ¿no? Y como bien dice Luz, ¿no? Te sientes excluido, te sientes culpable y esa culpabilidad en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo hace que en muchas ocasiones no comprendan el mensaje o lo que estamos comunicando y ni siquiera sean capaces de decir, oye, no te estoy entendiendo. Y no podemos reprocharle o hacerle responsable de eso, que sí que es cierto que hay que incentivar a las personas que cuando no entiendan algo lo digan, pero no podemos olvidarnos nosotros como profesionales y no podemos hacerle responsable porque sienten miedo, porque sienten vergüenza por decir que no lo entienden. Porque si yo digo que no lo entiendo, voy a quedar como tonto. Y perdonadme la expresión, pero es una realidad. Entonces, muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no nos dicen que realmente no entienden el mensaje que estamos dando, pues porque, por eso, ¿no? Porque se sienten culpables, ¿no? Y eso sí que lo tenemos que tener muy presente los profesionales que trabajamos de atención directa, directivos, cualquier tipo de profesionales tenemos que ser conscientes. Bueno, profesionales y familias, por supuesto, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando están en el ámbito familiar, a lo mejor como que se sienten más seguros de poder expresar cuando algo no lo entienden. Entonces, creo que esto es importante resaltarlo. Y no olvidarnos que muchas veces no están entendiendo el mensaje, pero que no nos lo dicen por este sentimiento concreto. No sé si quieres aportar algo más, Jesús. No, quizás simplemente con respecto al miedo que comentabas antes, el miedo a represalias de fu, que torpe eres, o cualquier tipo de comentarios que hunda más a la persona, porque al final son comentarios hirientes, ¿no? Que hieren a la persona y que al final hacen que en vez de evolucionar a la persona con discapacidad, la deja estancada, ¿no? Y la deja, bueno, pues si no me he enterado, pues ya está, pues no me he enterado.
estancada y hasta que retroceda, ¿eh? Sí. Bueno, pues continuamos. Muchas gracias por vuestras intervenciones y por vuestra participación en esta dinámica. Creo que hace mucho más enriquecedora, así que cuando queráis, adelante. Ahora sí, hemos llegado al punto clave de esta formación, donde vamos a hablar sobre la comunicación accesible. ¿Y qué es eso de la comunicación accesible? Es la forma de comunicarse de manera clara y fácil de entender para todas las personas. ¿Y por qué es importante la comunicación accesible? Es importante porque consigue que la información sea fácil de entender para la mayor cantidad de personas. Así se respeta que haya igualdad para todos. Este tipo de lenguaje es muy importante para crear una buena comunicación. Ahora os vamos a mostrar con un vídeo lo importante que es una comunicación fácil. Si tenéis alguna dificultad con el audio, por favor, hacedmelo saber, ¿vale? Los críticos recién comenzaron a regar. Alejandra. Alejandra. Sí. Disculpa, Sí. no se escucha el vídeo y se entrecorta. ¿No se escucha? Vale, No. dejo de compartir pantalla y lo hago desde... Déjame un segundito. Dame un segundo. Lo hago desde... Un segundito, por favor. Vale. Vuelvo a compartir. ¿Se ve? Sí. Vale. Lo vemos, ¿vale? Los críticos recién comenzaron a regar. Alejandra, sigue sin escucharse, se entrecorta también. ¿Perdón? Que sigue sin escucharse, se entrecorta también. ¿Se entrecorta? A ver si nosotros... ¿Alguna persona que también tenga dificultad escuchando el vídeo? No, no se escucha, Alejandra, y se entrecorta, como dice Luis. Y el visionado, Alejandra, se ve como a cámara lenta. Sí. Dame un segundito. Voy a intentar solucionarlo en un segundito y si no continuamos, ¿vale? Para que no... Vale, creo que ahora... ¿Se ve? Los críticos recién comenzaron a regar. Ahora sí.
Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene... Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, he citado muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Ah, sí, sí. Es una pavada. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, todo eso es, todo, oh, ¿qué es esto? Este sé, todo eso sé tostó, sé, ese seto es dos tes, eso es sed, esto es tos, tose, toto, o se destetó, tete, o es, ¡ajá! Esto es todo. Bueno, habéis visto que este vídeo es evidentemente en tono de humor, ¿no? Pero sí lo que queríamos mostraros con este vídeo era lo importante que es una lectura fácil y una comunicación accesible cuando nos comunicamos con otras personas, ¿no? Porque evidentemente estas dificultades están presentes. Es cierto que está en tono de humor porque lo queríamos hacer un poco más ameno, pero que esto es una realidad y que esto pasa en el día a día. Y que cuando no cogemos textos de lectura fácil y que no nos marque el ritmo natural de la lectura o que incluso cuando nos comunicamos no lo hacemos de forma fácil, le damos la entonación adecuada, usamos términos súper complejos, todas estas dificultades que habéis visto están presentes. No sé si recordáis que al principio del vídeo, una de las dos personas, uno del hombre, mira hacia arriba y el otro
también mira y es como, ¿qué pasa? ¿Va a llover? Nuestro lenguaje no verbal también comunica, y todo esto lo vamos a ver a continuación, pero para que veáis toda la importancia que tiene. No sé si queréis comentar algo sobre el vídeo, pero sí que es un vídeo bastante curioso. ¿Queréis añadir algo por ahí? No. ¿No? Vale, pues continuamos, ¿vale? Voy a volver a compartir pantalla de nuevo. Y ahora sí que nos vamos a centrar, Jesús y yo, nos vamos a centrar a hablar sobre mitos de la comunicación accesible. Porque sí que es cierto que, bueno, esta formación no es la primera formación que damos sobre comunicación accesible, y cuando la hemos dado, o incluso cuando realizamos nuestro trabajo en la unidad de accesibilidad cognitiva, sí que nos encontramos con unas creencias que no son del todo ciertas y que son mitos que están muy arraigadas en el pensamiento de la sociedad. Entonces, bueno, pues hoy pretendemos un poco desmontar esos mitos, ¿verdad, Jesús? Correcto, Alejandra. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Sí, cuando quieras. Vale, pues la primera, una de las cosas que incluso nos han llegado a preguntar, si la comunicación, ¿no? Dice, comunicarse de forma fácil o la lectura fácil empobrece el lenguaje o la gramática. Realmente sí que es cierto que se dejan de utilizar frases complejas o subordinadas, ¿no? Pero no va a empobrecer, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque una persona que sabe leer, pero que no tiene muchos conocimientos o que no tiene muchos términos adquiridos, le va a dar oportunidad de empezar a leer, y la lectura fácil no va a ser ni va a limitar el conocimiento a la persona, todo lo contrario, lo va a ampliar. ¿Por qué? Porque cuando aparezca una palabra difícil de entender, va a aparecer en una glosa o en un glosario esa definición. ¿Qué va a ocurrir? Que poco a poco las personas van a ir adquiriendo mayor conocimiento. No me gusta hacer esta comparativa que os voy a hacer, porque sí que es cierto que voy a comparar con niños a adultos, que no tiene nada que ver, pero para que creo que es mucho más visual, ¿no? Cuando un niño comienza a leer, evidentemente hay muchos términos, muchas palabras que no entiende, pero poco a poco la dificultad va aumentando. Pues precisamente la lectura fácil va a garantizar también que términos que no se entienden, las personas pues lo vayan adquiriendo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que vamos a facilitar y sobre todo lo más importante es que vamos a garantizar que la persona tenga la información, sea leída o sea comunicada de forma hablada. Y de ahí es lo importante. Entonces, no nos vamos a quedar con que empobrece el lenguaje o la gramática, porque creo que poco a poco a personas que no han tenido esa posibilidad en su momento, sí que poco a poco va a hacer que adquiera un mayor lenguaje, ¿vale? Eso cuando tú quieras. Otro de los mitos que está en la sociedad, ¿no? Es que la comunicación accesible es solo para personas con discapacidad intelectual. Como bien hemos visto antes, nos lo mostró mi compañero David, la comunicación accesible, perdón, es para todas las personas. Es cierto que como las otras tres patas de la accesibilidad cognitiva se pensó para personas migrantes, para menores, personas mayores, personas con deterioro cognitivo, personas con discapacidad intelectual, pero al final nos beneficiamos todas las personas. Tengamos o estemos dentro de estos grupos que acabo de mencionar o no. ¿Vale? Efectivamente. Luego otro de los mitos, ¿no?, que también se ha arraigado es que si haces un texto accesible, pierdes rigor técnico. Y no tiene por qué ser así, porque puedes usar tecnicismos, pero siempre y cuando expliques esos términos, ¿no? O esos tecnicismos, porque finalmente
Y ya no estoy hablando solo de textos, que es verdad que estamos haciendo referencia a los textos, pero estoy hablando de cuando es algo comunicado, pasa exactamente igual. No significa que el profesional deje de hablar de forma técnica o que si tiene que hacer mención a una palabra difícil deje de hacerlo. No, volvemos a lo de antes. La lectura fácil, la comunicación accesible no va a limitar el conocimiento a la persona que tienes delante. Simplemente lo que tienes que hacer es explicarlo, ¿vale? Continúa, Jesús. El siguiente mito que nos encontramos es que la lectura fácil es para niños. Y esta creencia está, por desgracia, en mucha gente. También, por suerte, cada vez menos, ¿no? Y espero que a partir de hoy menos gente todavía. Y la parte de estudiar hablar fácil no tiene por qué usar un lenguaje infantil. Como dijo antes mi compañera Alejandra, tú puedes poner una palabra difícil, ¿no? Por ejemplo, en un texto, y al lado puedes poner una glosa que te diga qué significa esa palabra. Y en cuanto a la hora de hablar, pues lo mismo. Si tienes que usar una palabra difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, estemos hablando de informática, que se usan palabras difíciles, ¿no? Como, por ejemplo, software, pues explica lo que significa. Otro de estos mitos que nos encontramos es que poner frases cortas ya es accesible. ¿En verdad, Alejandra? Precisamente, sí. De hecho, estaba pensando en ello, ¿no? No por hacer una frase corta tiene por qué ser fácil, ¿no? Tú puedes hacer una frase corta y ser muy difícil de entender, porque hay que tener otros aspectos a tener en cuenta. Evidentemente, hay una normativa sobre lectura fácil que te dice qué palabra o qué forma, ¿no? Se debe de escribir para que sea accesible. También muchas de esas pautas y esas recomendaciones de esta norma específica de lectura fácil la podemos utilizar en nuestro día a día en la comunicación. Porque, vuelvo a decir, no con poner frases cortas ya tiene por qué ser accesible ni fácil. No tiene nada que ver. Y, evidentemente, ¿quién te va a decir si es accesible o no? Pues la persona que tienes delante, ¿vale? Y es importante que haya un feedback y que le preguntemos a la persona si lo está entendiendo o no lo está entendiendo y qué está entendiendo. Pues Jesús, cuando tú quieras continuar. Vale, gracias. Siguiendo con los mitos, el siguiente dice, la accesibilidad cognitiva solo afecta a los documentos. Como estamos viendo durante el rato que llevamos de formación, esto no es así, porque también afecta a la comunicación, ¿vale? Aparte de accesibilidad cognitiva en páginas web, que también afecta a los textos, a los espacios, pues también, como digo, afecta pues a la hora de comunicarse. Efectivamente. El siguiente mito que nos encontramos es que las personas con discapacidad intelectual no somos capaces de entender temas complejos. Y aquí me gustaría añadir que sí que es cierto que hay temas que nos cuesta más de entender. Pero si se nos explica, si se nos explica de una manera que podamos comprenderlo, pues al final podemos estar incluidos en una conversación donde haya un tema complejo. Alejandra, cuando quieras. Sí. ¿O tienes algo que añadir? No, simplemente eso, resaltar eso, que evidentemente no somos quienes para poner límite a vuestras capacidades y evidentemente no sabemos si tenéis dificultad en algunos temas o en otros. No podemos dar por hecho cosas, ¿verdad, Gemma? Entonces sí que es cierto que no podemos dar por hecho de que hay temas que no van a saber. De hecho, si nos centramos a lo mejor en personas con diagnóstico TEA,
estas personas hay veces que tienen, o les encanta, ¿no? O sobre un tema, o tema de música o cualquier historia. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor a nivel técnico van a tener más información incluso que a un profesional o incluso una persona que no tiene discapacidad. Entonces, no podemos poner límite a la persona que tenemos delante, ¿no? Y no dar por hecho, perdón, que no entienden temas complejos. Luego, otro de los mitos es que si alguien necesita lectura fácil es porque no sabe leer. Es un gran error que muchas veces cometemos y evidentemente si utilizas un texto de lectura fácil tienes que saber leer. No tiene por qué no saberlo, evidentemente hay veces que personas que nos encontramos que no saben leer y hay que leérselo, pero no tiene por qué. Y eso es una creencia que sí que está muy arraigada, ¿no? Eso cuando Sí, el siguiente mito que podemos ver, y aquí me voy a poner un poco más serio porque es algo que me toca, ¿no? Porque quien me conoce, ¿no? Quien haya ya estado en alguna otra formación sabe lo que me gusta dar estas formaciones, lo que me gusta el tema de la accesibilidad. Es el mito de la accesibilidad es un extra o es algo opcional. Como bien decía Alejandra, no es un mero acto de caridad, no es un extra y no es algo opcional. Por suerte, es algo que está reconocido en la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad. No sé si quieres añadir algo tú, Alejandra. Nada, efectivamente, simplemente eso, apoyar, ¿no? Que no es algo extra. Que la gente piensa es, bueno, lo voy a hacer accesible, no, bueno, voy a hacer esto para que... No, es que no olvidemos que la accesibilidad incluye y que esa inclusión es un derecho y que muchas veces creemos como, lo voy a poner en lectura fácil, voy a hacer este espacio de forma accesible, voy a hacer esta jornada o este proyecto de forma accesible para que participen las personas. Es que es un derecho de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. No lo podemos olvidar. Y muchas veces esto está tan presente. Ya no estoy hablando de instituciones públicas, de instituciones privadas. Estoy hablando de forma generalizada. En el tercer sector esto se desconoce. Entonces, sí que es algo que tenemos que mirarnos un poco, mirarnos las tripas y ser conscientes de que no estamos, que no es una caridad, que no es algo extra, que no es algo opcional, que es un derecho que tiene. Y que, como decía Jesús, es la llave que va a garantizar que una persona pueda participar, pero pueda participar de forma digna. No cualquier participación. Es decir, no es que la persona esté presente y se acabó. No, es que esté presente, esté informada y participe. O no, pero que lo decida esa persona. Y ahí debemos de hacer hincapié los profesionales, ¿no? Luego, por otro lado, nos vamos a encontrar en que, haciendo un poco referencia a la anterior, que los profesionales ya sabemos que es comprensible. No, perdonadme, pero lo puedo ver en el día a día, que trabajo en la unidad de accesibilidad cognitiva y que, de verdad, créanme, que somos un equipo muy comprometido y que hacemos cumplir mucho la normativa en lectura fácil, en espacio, y que muchas veces hago cumplir la normativa como profesional y son ellos los que me dicen, oye, Alejandra, que no, que esto no se entiende, que esto no es fácil. Entonces, por lo tanto, ya no como Alejandra, como profesional, y lo generalizo, los profesionales no sabemos lo que es comprensible. Eso dejémoselo a ellos, que sea validador o no lo sea. En el caso de la lectura fácil sí que es necesario que lo sea, pero si algo es comprensible o no, dejemos que sea la persona que tenemos enfrente para que nos lo diga, ¿no? Y no ser o no creernos que sí que sabemos lo que es accesible. Bueno. Luego, por otro lado, hay otro mito también. Un segundo, Alejandra, una cosilla, que
con esto que estabas haciendo referencia, que no los profesionales a veces decir, esto es accesible, ¿no? Y quiero poner un caso que nos ha pasado, es real, nos ha pasado en la unidad, en un documento, no me acuerdo cuál fue, que tuvimos que validar, y era el gesto este de hacer así en la puerta. Algunos lo llaman llamar a la puerta, tocar a la puerta o pegar a la puerta. Pues si os digo que ninguna de las tres son válidas, pensadlo, pensad en la literalidad de la palabra. Tocar a la puerta. Tocar a la puerta es tocar a la puerta, tocarla, ¿vale? Dejar mi otra mano en la puerta, tocarla. Llamar a la puerta es llamar a la puerta. Y pegar a la puerta es pegar a la puerta, un puñetazo, una patada, lo que sea. Entonces, ¿cómo puedes poner esa palabra, ¿no? Que se entienda para que lo entendamos todos? Pues al final, si no recuerdo mal, tuvimos que votar, ¿no, Alejandra? Si no recuerdo mal. Sí, quizás es verdad que a lo mejor estáis pensando, los profesionales que estáis recibiendo esta formación, a lo mejor es un ejemplo muy rebuscado, pero que es real, ¿eh? Que esto sí que nos ha pasado en la unidad y aunque sea rebuscado, nosotros sí que tenemos muy presente y creo que tenemos el mejor honor que tener a Gema presente en la unidad, porque sí que ella es la que nos suele dar un tirón de oreja con el tema de la literalidad de las palabras y ahí hay que tener cuidado, porque muchas veces la literalidad de las palabras hace que tenga una dificultad para la comprensión. Y como bien dice Jesús, cuando hablamos de llamar a la puerta, yo te digo llama a la puerta, puede ser que a lo mejor la persona nos dé algo que no queremos, que no estamos buscando y que a lo mejor la persona diga puerta, ¿vale? Que evidentemente esto es algo que no es tan común, pero que sí que realmente fue un debate que tuvimos en su momento porque es algo que nos gusta hacer nuestro trabajo y que ellos tenían esa duda. Y con el tema de la literalidad la tenemos que tener presente. La tenemos que tener presente cuando nos comunicamos. Y Gema, verdad que en ese sentido lo necesita para entender la información, ¿verdad, Gema? Sí. No sé si tú quieres decir algo. Que es verdad, recuerdo cuando que la anécdota de que le pregunté a Alejandra que qué significa tener mariposas en el estómago, porque yo con eso no entiendo que tú estás enamorado, sino que tienes el insecto de la mariposa dentro del estómago. Claro, y a lo mejor pensáis, bueno, pero es una frase hecha, una frase dicha, pero que todo esto dificulta la comprensión. Y todas estas barreras las tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de comunicarnos. Y la literalidad, créanme, que muchas veces a lo mejor os habéis encontrado con que habéis transmitido un mensaje y la persona no os ha dado la respuesta que esperabais o ha hecho otra cosa totalmente diferente. Plantearos si es que la persona no lo está entendiendo o es que el mensaje que estamos dando no es accesible. Alejandra, mira, Lu tenía antes la mano levantada y ha escrito también ahora en el chat. Si te parece, Eleazar, leo un poco lo que ha comentado Lu o si Lu quiere también abrir micrófono y plantearlo directamente. Dejo de compartir pantallas que si no os ve. Hola, ¿se me escucha? Sí. Soy, bueno, Lu de Lucía. Nada, ponía ahí el ejemplo en relación a que no entienden, las personas con discapacidad intelectual no entienden temas complejos. Como preparadora laboral he tenido conversaciones mucho más profundas en el día a día con mis compañeros trabajadores que con mis homólogos, por así decirlo, y quería simplemente lanzar un ejemplo que me sucedió que tenía que explicar y el documento, la presentación de que era una nómina estaba en lectura fácil y demás, pero aún así, a la hora de ponerme a explicarles al equipo de operarios y operarias, que eran casi 20, que era una nómina, pues a raíz de eso, una de ellas se lanzó, ¿no? Yo lanzándoles preguntas, ¿qué os suena esto? ¿Qué puede ser? Se lanzó y fue ella al final quien dinamizó de alguna manera
y hizo esa traducción facilitándome a mí mi trabajo y fue muy enriquecedor para mí como profesional y fue un momento que se me quedó como grabado y también me hizo aún más consciente de la importancia del lenguaje, no solo en el ámbito profesional, suelo ser bastante, intento ser bastante pues eso, facilitar la comunicación, pero era un ejemplo que quería poner en relación a temas complejos. Fue ella quien me apoyó y facilitó con ejemplos, con palabras más sencillas, lo que es una nómina, que ya de por sí para mí es complejo, ¿no? Entonces, simplemente quería aportar un ejemplo de lo que estáis comentando y agradeceros la claridad con la que estáis desarrollando este taller. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Luz, por tu participación, por tu ejemplo, porque creo que realmente respalda todo esto que estamos diciendo y quizás esa persona de forma voluntaria se ofreció porque detectaba esas necesidades que quizás en su momento tendría. Perdona, Alejandra, se te corta, se te escucha claro. Con eco. A mí también. Con eco. Quizás. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Perdona. Bueno, perdonadme, discúlpame. Eso, darte, no sé si se me ha escuchado, pero darte las gracias, Luz, por tu aportación, por tu ejemplo, porque respalda todo esto que estamos diciendo y que lo decimos desde la realidad, ¿no? Desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia. Somos una unidad que llevamos trabajando desde el año 2018 y que todo lo que hablamos lo hablamos con conocimiento y por las experiencias que vivimos en el día a día, pero y lo que te decía, que esa persona quizá de forma voluntaria se atreviera a explicarlo, a darte ese apoyo porque es una necesidad que también tenía. Y a los profesionales es muy importante, tenemos que ser conscientes de que tenemos que potenciar las capacidades que tienen las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Evidentemente, limitaciones, por así llamarlo o por así decirlo, tenemos. Alejandra, disculpa. Sigue escuchando. Se sigue escuchando con eco. Y nosotros también. Nosotros estamos hablando y se nos escucha. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Quizá a lo mejor le he dado yo, perdón. Bueno, pues decía, ¿no? Que los profesionales sí que tenemos esa responsabilidad de fomentar las capacidades que tienen las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, porque evidentemente limitaciones tenemos todos, ¿no? Sí, pero cuando una persona con discapacidad, como por ejemplo yo digo, yo esto no puedo, no me creen. Sí, claro, porque sí que es cierto que hay veces que cometemos el error de poner tanto límites o creer en capacidades que a lo mejor tienen y que ni la propia persona conoce o que directamente no la tiene. Entonces todo esto es importante, es una responsabilidad que sí que tenemos los profesionales. Eleazar, creo que querías comentar algo también, ¿verdad? Eleazar, no se te escucha. No, tienes el micro cerrado. Sí, con respecto al lenguaje, el lenguaje crea realidad. Dirigirse a las personas con discapacidad desde el infantilismo es un error que no nos podemos permitir las organizaciones, porque todo esto que estáis haciendo vosotros hay que volcarlo hacia la sociedad, porque somos los que tenemos que decir sí o no a determinadas actuaciones, porque desde fuera no nos van a venir a hacer ningún tipo de accesibilidad para nosotros. Y con respecto al tema de las mariposas que tenía ella en el estómago, cuando nosotros estábamos haciendo un decálogo con mujeres con discapacidad para ser lideresas y para que estuvieran en juntas directivas, se nos ocurrió a las dos mentoras que estábamos, le dijimos, lo que no queremos de ustedes es que seáis mujeres floreros. Mira, se quedaron todas pensando, ¿qué es una mujer florero? Porque no
literalmente no sabe, exacto, digo, la Presley tampoco entendían el tema, o sea, nosotros a veces damos por hecho que lo que entendemos nosotros lo entienden otras personas y lo de las mariposas en el esto para algunas personas con discapacidad intelectual es literal. Y eso hay que tenerlo en consideración. A partir de ese momento, todas las compañeras decían, yo no quiero ser una mujer florero. Pero cambia el chip. Cuando te das cuenta o cuando te encuentras con algo así, cambias el chip. Porque, como decía antes, a mí Gemma me ha servido mucho para cambiar ese chip, tener en cuenta el tema de la literalidad. Cuando decía lo de la mujer florero, me he reído y Gemma se ha reído porque, pues, no sé. Yo diciendo, ¿qué dice esta mujer? Entonces, es algo tan real que vivimos en el día a día, ¿no? Y que lo tenemos que tener presente. Alejandra, perdona, ¿tienes el móvil cerca del ordenador? ¿Qué puede ser que sea eso? El móvil cerca del ordenador, que puede ser haga hueco. Entonces, te escuché mal. A Gemma sí se le escucha bien, Alejandra cuando ha intervenido, pero es cierto que cuando interviene suena como con eco. Está la voz un poco distorsionada. O los micros que tenemos puestos, no lo sé. No sé si ahora sí. No, con eco. No sé. Puede ser que quizás a lo mejor está junto con David o con Gemma, puede ser que el eco sea de los otros micros. No sé si... Puede ser que haya algún acople. Comenta también Gabriela que puede pasar porque hay más personas con el micro abierto, claro. Claro, puede ser. Cerca que se haya producido algún acople o algo. Vale. Y Joaquín también. Joaquín quiere hacer el Sí, es cierto, se te escucha con Alejandra. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena al equipo de Asansul. Bueno, lo decía antes, digo, tengo la suerte de conocer el trabajo de cerca, ¿no? De los compañeros. Yo creo que cerrando los micros se quita el eco. Sí, no, son un poco al hilo también de lo que decís vosotros, también que comentaba Eleazar, que muchas veces hablamos de los entornos accesibles y tal, y todo y de fácil de entender las cosas, sobre todo como en la comunidad, ¿no? Hablamos mucho de comunidad, de desinstitucionalización y todas estas cosas. Pero sí es cierto que hay cambios que tienen que empezar en nosotros, desde dentro, porque a veces pedimos. Siempre digo, la gente que me conoce me habrá escuchado decir esto varias veces, pero es así. O sea, nos quejamos, por ejemplo, que en el ayuntamiento no están los impresos en lectura fácil y cosas de estas, y después en nuestras entidades la mitad de los documentos no están en lectura fácil, ¿no? Entonces, sí es cierto, aquí todos somos profesionales del movimiento asociativo, y sí es cierto que, bueno, también tenemos que ser capaces de hacer un poco de autocrítica. Que entonces que pedimos mucho fuera, hablamos mucho del artículo 9, que me encanta el artículo 9 de la Convención, que lo comentaba antes Jesús. No, Luis. O no sé si, bueno, Luis o Jesús, alguno de vosotros. Pero sí es cierto que hablamos mucho del artículo 9 cuando hablamos de accesibilidad y de entornos fáciles y todo este tipo de historias. Pero bueno, creo que también un poco por tirarnos un poco de las orejas, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de ser un poco críticos con lo que estamos haciendo dentro. Hay cambios que tienen que empezar dentro para poder pedirlo fuera, ¿vale? No podemos estar pidiendo fuera lo que no cumplimos dentro. Pero es solo un poco esa apreciación. Vale, gracias, Joaquín. Bueno, gracias por tu aportación decidida y la de Eleazar. Eleazar, sí que me gustaría resaltar una cosa que has dicho, que se me queda un poco ahí en el tintero, y es que decían, ¿no?, que el lenguaje que infantiliza a las personas... Alejandra, si le sigues escuchando, me cuida. ¿Me escuchas y mejor? Sí. Un poquito. ¿Sí mejor? Cierra tu micro, Luis. Espérate, de aquí. Estamos en salas diferentes, debería de ser. Pero lo que me preocupa es que están en los micros de David de Gemma. ¿Se me escucha mejor así?
No, Vale, con eco. estupendo, gracias. O sea, algunos sí, otros no. Es que he visto a Jesús me dice que no, pero ya he visto. Sí tienes eco, Alejandra, sí. Intento, a ver, Olga, tú tenías... ¿se me escucha así? Con eco también. No. Pero anteriormente se me escuchaba bien. Anteriormente se me escuchaba bien. Anteriormente no había ningún problema, de un tiempo para acá. Sí, al inicio se escuchaba perfectamente. Pues no he tocado nada. Es que hay personas, perdón, soy Esther, hay personas que tienen todavía el micro abierto. Si lo cerramos todo y solamente lo tienes tú, es que hay todavía personas aquí que estoy viendo que tienen el micro abierto. A veces pasa, a nosotros nos ha pasado en algún claustro. Vale, no sé, ¿se me escucha ahora mejor? ¿O sigue- Pues cerrarte los micros, porfa. No te escucho, Jesús, ahora. ¿Tienes el micro Ah. cerrado? No, que cierren los micros, por favor. Porque si no- Alejandra, voy a intentar silenciar a todos, ¿vale? Y luego actívate tú de nuevo el micro, a ver si de esta forma puede salir, ¿vale? Perdonad. Vale, ¿ahora? ¿Ahora? Nada. No sé qué ha pasado, pero vamos, que no he tocado nada. Alejandra, No sé si- cierra el micro. Vale, Dani. Cierre y vuelve a encender. El móvil. Voy a probar con Excel ahora. Ya. No, tengo... Habla. ¿O sigo? María, ¿se me escucha? ¿Tampoco? Quizás se escuche mejor. ¿Me Escucha un poquito mejor, pero aún con eco. Vale, si no, a ver, un segundito. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahora, ya directamente no me escucha. Es que ahora no se te escucha. No. No se escucha. No se escucha. No. 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 ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, pues listo. Perdonadme, no sabemos qué ha pasado, pero esto de las tecnologías a veces dificultan y hacen que las cosas no sean accesibles. Perdonadme por este contratiempo. Bueno, retomo un poco, ¿vale? Con lo que estaba haciendo referencia a Eleazar, que el lenguaje que utilizamos es muy importante y que el lenguaje si utilizamos un lenguaje infantil, todo esto que decimos o cuando hablamos o nos dirigimos a las personas con discapacidad intelectual, eso crea creencias. Si le hablamos o les tratamos como niños, evidentemente es una creencia, un pensamiento que estamos teniendo interno y que esto va afianzándose cada vez más en la sociedad, ¿no? Por eso tenemos que eliminar este lenguaje de nuestro entorno. No sé si me estáis escuchando bien, yo espero que sí. Vale. Perfecto. Pues, ¿sí? Perfecto. Voy a compartir pantalla de nuevo. Vamos a seguir con la presentación. No sé si queréis algo más o queréis añadir algo más. Vale. Bueno, nos habíamos quedado en que en el penúltimo mito, que era hacerlo accesible es quitar contenido. Y en muchas ocasiones sí que es cierto de que la lectura fácil o la comunicación accesible hace que se simplifiquen las cosas, pero en otras ocasiones no. Nos hemos encontrado muchas veces que cuando hemos adaptado un documento de lectura fácil o estamos hablando de forma accesible, dice, pero es que estás dando más información, es que el documento es más largo. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar
las inferencias. Tenemos que evitar a que la persona que tenemos delante dé por hecho que sepa algunos conocimientos o simplemente que dé por hecho de lo que estamos hablando. Si, por ejemplo, y siempre pongo el mismo ejemplo, nos centramos en una receta de cocina, no podemos poner directamente hierve el huevo, porque a lo mejor la persona no sabe ni qué es directamente hervir el huevo. Tendremos que dar unos pasos sencillos y concretos. Por ejemplo, coge un cazo, echa agua, calienta el agua hasta tal temperatura y luego echa el huevo o añade el huevo, ¿vale? Un poco de forma más de andar por casa, evidentemente habría que mejorar muchas cosas. Pero a lo que voy es, he tenido que aumentar la información o el mensaje para que la persona sepa qué es lo que es servir. Y no por el hecho de que sea accesible o esté lectura fácil, vamos a quitar contenido, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado que un documento que no estaba en lectura fácil y podía estar en 2 páginas, cuando está en lectura fácil ocupa 4. O bien por el tipo de letra, o bien por el contenido, o bien porque tiene que respetar el ritmo natural de la lectura, o bien porque tenemos que añadir más información, ¿vale? Luego, por otro lado, la accesibilidad cognitiva es solo sentido común. Cierto es que muchas veces podemos tirar del sentido común para hacer algo accesible, pero la accesibilidad cognitiva no es solo sentido común. Hay normativas, como hemos nombrado antes, la de lectura fácil, la 153.101 EX, el EX, que muchas veces a lo mejor las personas dicen, ¿por qué EX? Porque es experimental. Es la única norma que hay sobre sobre lectura fácil. Luego tenemos la 170.002 sobre accesibilidad cognitiva como tal. Y si están esas normas es porque muchas veces el sentido común falla. Porque para lo que a mí es sentido común, para ti a lo mejor no lo es. Entonces, no podemos dejar esa responsabilidad, no podemos dejar la responsabilidad de la accesibilidad cognitiva en el sentido común de las personas o de los profesionales, porque en muchas ocasiones, como hemos visto, falla. Bueno, y sí, dime. No, que me gustaría terminar con una pregunta sobre qué piensan sobre estos mitos. Si estáis de acuerdo, si añadiríais algún mito más. No sé, ¿qué pensáis? ¿Alguno que se anime? Que se anime. Bueno, por lo que veo están de acuerdo con los mitos, o sea que hemos hecho pleno. Vale, pues continuamos, ¿no? Vale, antes de continuar con la comunicación accesible, vamos a aclarar algunos temas o algunos términos, ¿verdad, Luis? Pues sí, verdad, Alejandra. Ya que es igual de importante que el lenguaje sea accesible, claro e inclusivo. ¿Nos podría decir, Alejandra, qué es un lenguaje claro? Cuando hablamos de un lenguaje claro, Luis, bueno, me dirijo a todos, ¿no? Estamos hablando de que debemos utilizar palabras fáciles de entender para todas las personas, ¿vale? ¿Y un lenguaje inclusivo? Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, estamos hablando de evitar un uso de palabras que discrimine a un colectivo o a un grupo social. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad, dejémoslo ahí, vamos a hablar de personas, no de discapacitados, porque el lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy importante porque realmente da dignidad a la persona. Y el tener discapacidad intelectual o tener discapacidad de cualquier tipo es una condición que tiene la persona. Eso no define a la persona en sí. Entonces es muy importante el acompañar personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad auditiva, pero ante todo personas, porque es realmente lo que define, ¿no?, a la persona que tenemos delante. Lo demás son condiciones. Vale, muy bien, Alejandra.
¿Y un lenguaje accesible? El lenguaje accesible es cuando utilizamos formas de comunicación que todas las personas lo puedan comprender. Pues, por ejemplo, la lengua de signos, braille, los SAC, ¿no? Los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Y para ello tenemos estas herramientas, los profesionales tenemos estas herramientas para que cualquier persona pueda comprender la información. Pero como tú bien decías antes, Luis, es igual de importante hacer un lenguaje accesible, claro e inclusivo, porque todo esto va a dar dignidad a las personas. Y ahora, ¿cómo hacer una comunicación inclusiva y accesible? Pues eso os lo voy a dejar de la mano de Jesús y Gemma, que os lo van a explicar de forma muy sencilla. Muchas gracias, Alejandra. Aunque, Jesús, Dime. si te parece, estoy viendo que son -5 y no me gustaría que este bloque se quedara a la mitad. Y si te parece, vamos a parar. Vamos a hacer una Parece mejor, recapitulación de todo lo que hemos visto. ¿Perdón? No dejamos nada a media. Sí, no me gustaría comenzar con este bloque porque realmente es un bloque importante donde os van a dar las herramientas de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, y no me gustaría quedarnos a medias. Entonces, podéis abriros micro, no sé si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo, cualquier cosa, ahora es el momento. Nada, todo muy claro. Soy Esther. Bueno, yo soy profesora de lengua de signos, pero también soy profesora de lengua y literatura y de apoyo curricular al alumnado sordo. Entonces, pues bueno, cuando he estado en algunas de las 3 vertientes, ¿no? Trabajando, ahora actualmente estoy en el ciclo de mediación comunicativa en el IEL Majuelo, aquí en Sevilla, en Gine. Y bueno, pues esté en algunas de ellas, de esos frentes, como yo digo, como profesora, pues tengo muy presente, también porque tengo hermanos con discapacidad, uno de ellos intelectual, y tengo muy presente pues todas aquellas cosas que habéis dicho. Intento inculcárselo no solamente al resto del alumnado, al grupo clase, sino también al centro educativo, al equipo educativo, que muchas veces es muy complejo porque te encuentras con compañeros y compañeras que no lo hacen desde la maldad, como yo digo, ¿no? Sino desde el puro desconocimiento. Y el puro desconocimiento hace que hagamos a veces cosas, bueno, inimaginables, ¿no? En este sentido de adaptaciones y de información y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece maravilloso. Todo lo que estáis diciendo es que, bueno, importante y válido y necesario y que se divulgue y que todo el mundo lo tenga en cuenta, ¿no? Porque de eso se trata, de hacer una sociedad inclusiva, ¿no? Y que no se aparte a las personas por ningún motivo, ni de raza, ni de, ¿no? Ningún tipo de exclusión social. Y bueno, pues eso, compartí que, bueno, he tenido muchas luchas, ¿no? Dialécticas en cuanto a bajar el contenido, por qué se le baja el contenido, bueno, ¿no? ¿Por qué se le quita contenido a esta persona si sus capacidades, sus facultades son plenas o si llega hasta aquí porque hay que bajarle y porque, ¿no? El que adaptar no es bajar el nivel. Eso es algo que a mis alumnos se lo inculco y es como la primera ley, norma entre muchas de las que habéis dicho para que se tenga presente y la capacidad de decisión de la persona, evidentemente, ante todo y sobre todo, ¿no? De la persona con la que estamos trabajando y darle su lugar, igual que nosotros tenemos el nuestro. Y os doy las gracias, me parece muy interesante todo, vamos, toda la información y además me viene bien porque tenemos un módulo profesional que lo hemos creado nosotros como módulo optativo dentro de nuestra formación, de nuestro ciclo, que se llama Comunicación Accesible Universal y donde hablamos de, bueno, del decreto 119, como, ¿no? De toda la normativa, todo lo que habéis hablado de los distintos tipos de accesibilidad y demás. Y la verdad que he ido cogiendo otras informaciones igualmente interesantes para completar la formación a mi alumnado y a todas aquellas personas que estén dispuestas a escucharnos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por compartir tu visión y Muchas tu gracias. experiencia. Todavía queda bastante formación por dar, herramientas para que tengáis como profesional también podrás utilizarlas. Pero como bien decía, lo importante es tener en cuenta a la persona y darle dignidad. Anteriormente decía Eleazar, si no recuerdo más, que era muy importante la visibilidad, ¿no? Y la sensibilización. Sí. Bueno, esto es un poco a nota informativa, pero sí que es cierto que desde la entidad el pasado mayo y por conmemorar esta convención, el 20 aniversario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevamos a cabo un proyecto donde se llamaba Un minuto tuyo, mi dignidad, donde, bueno, pues, no sé si alguno lo queréis contar mejor que yo. Y bueno, venga, me arranco yo. Sí, hicimos una sensibilización sobre la dignidad, ¿no? que nos tienen que dar, ¿no? A las personas con discapacidad. Bueno, a todas, ¿no? Pero en especial a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque como que somos un colectivo muy vulnerado, ¿no? Que siempre se nos ha estado vulnerando nuestros derechos y demás. Y bueno, pues creamos unas tarjetas donde pusimos frases, ¿no? Dichas por nosotros mismos, frases en las cuales damos a conocer lo que no nos gusta o cómo no nos gusta que se nos trate, ¿no? O se nos diga en la sociedad. Y después, pues, fuimos por distintas ciudades, ¿no? De aquí del campo de Gibraltar, pues por las calles, dando esas tarjetas y explicando con motivo de qué era, ¿no? El motivo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicando pues lo que estoy explicando ahora, ¿no? Que esa frase es cómo no nos gusta que nos llamen a nosotros. Y aquí tengo un taco, ¿no? Porque hicimos bastante, pues con estas tarjetas que os comento, ¿no? Aparecen ojos de personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Que al final los ojos reflejan, ¿no? Todos los sentimientos y todas las emociones. Y mis emociones yo también, porque es verdad que es que quedó bastante emotivo, ¿no? Y bastante guay. Y por ejemplo, una de las frases dice: no decidas por mí, pregúntame, ¿no? Es algo que hemos estado comentando a lo largo de la mañana. Otra frase es: tengo discapacidad intelectual, pero no soy tonta, ¿vale? Que eso también es otra creencia, ¿no? De tiene discapacidad intelectual, no sirve para nada, no puede aportar a la sociedad. Bueno, en fin, es que hay una, Jesús, que sobre todo la que quería hacer referencia en cuanto a lo que decía Eleazar, que hacía referencia al lenguaje como niño, ¿no? No me trates como un niño o no me hables como un niño porque soy un adulto. Sí, la estoy buscando. Y evidentemente es a lo que quería llegar, ¿no? Porque evidentemente el lenguaje que utilizamos es verdaderamente importante y por eso tenemos que ser conscientes y tenemos que ser visibles y sensibilizar en la sociedad, sensibilizar pues nuestras propias entidades, ¿no? Como dije también anteriormente. No he encontrado a la que hacía referencia antes. Dice: no soy un niño, soy una persona adulta. ¿Vale? Eso es algo que por desgracia sigue pasando a día de hoy. Y otras frases también, no estoy enfermo, tengo discapacidad intelectual, ¿no? Que también es algo que se dice mucho en la sociedad, ¿no? Que es una enfermedad y no es una enfermedad, es una condición. Y hay una frase que me encanta y dice: no soy especial ni diferente, soy persona. Y mira, es que me emociono porque es que
son frases reales al fin y al cabo, ¿no? Que nuestra realidad, ¿no? Del día a día y que nos seguimos encontrando. Y como bien decía antes Joaquín, son cosas que debemos de ir cambiando desde dentro, ¿no? Porque no nos sirve decirle a la sociedad lo que queremos conseguir o cómo nos queremos que nos traten, cuando desde la propia entidad, ¿no? Desde nuestro propio entorno, ¿no? La familia y demás, pues al final se sigue pasando. Y bueno, estas son algunas de estas frases, ¿no? Que hicimos ese día 29 de abril, porque el día de la convención caía en domingo, entonces pues no se pudo hacer ese día, pues preferimos hacerlo, perdón, unos cuantos de días antes. Y bueno, la verdad que tuvo muy buena aceptación, ¿no? La gente se paraba, se interesaba, preguntaba, incluso nos llegaron a pedir información de dónde podían acudir para recibir formaciones así. Y oye, la verdad que, mira, es que no puedo dejar de De hecho, emocionarme. estaba leyendo, perdona Luis, Jesús, pero estaba leyendo incluso que fue un día con un impacto muy positivo en la ciudadanía, que fue muy sensibilizador, ¿no? Pero que también tuvo mucho impacto en las personas que participaron, ¿no? Y porque fueron protagonistas. Y realmente eso es lo importante. Nada, simplemente agradeceros vuestra participación, vuestra atención, perdonar las incidencias técnicas, pero y solventarlas para que el próximo día esto no vuelva a ocurrir. Queda mucho por ver, queda mucho por dar, así que me alegro de que estéis aquí, de que nos estéis acompañando y nada, espero veros el próximo día y de nuevo daros las gracias. Queda mucho igual de interesante que lo que hemos visto hoy. Pues nada, como han comentado los compañeros, os esperamos el próximo martes 9 de junio a la misma hora, a las 11. Y como habéis visto, hay mucho contenido. Como comentaba Esther, pues bueno, una de las finalidades de esta formación es dar esa visibilidad y el poder trasladar también luego la importancia de esta comunicación accesible a otras personas con las que compartimos nuestro entorno, ¿no? Que es importante el poder saber cómo se sienten las personas con discapacidad. Nos lo han comentado, ¿no? Pues ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de miedo cuando hay algo que no comprendemos y bueno, el poner en valor y señalar qué cosas sí que podemos hacer para poder evitar esas situaciones que no son agradables para nadie, ¿verdad? Así que nada, el próximo martes más y mejor. Un abrazo a todos. María, y recordaros a los participantes que el enlace será el mismo. Vale, el enlace será el mismo de hoy. Gracias. Y empezaremos a las 11 y terminaremos a las 1, ¿vale? Estupendo, Muchas gracias. No, Buena semana. Adiós. gracias.